Saludos amigos, esto es Eclesia Online. Esto es un programa donde cuatro colegas, cuatro sacerdotes, platicamos sobre los temas y la actualidad cotidiana de la Iglesia Católica. Con nosotros está Javier, Daniel, Patricio, desde diferentes puntos del mundo y a la vez estando en una misma plataforma, comentando con ustedes y pues quizás a lo mejor aliándonos a los pensamientos de un sacerdote y de otro. La cuestión es que somos cuatro colegas que queremos entrar en su casa a través de la red social, a través de la televisión, para compartir lo que la Iglesia hace de bueno y también por lo que la Iglesia no hace tan bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es el de la caridad, pero la caridad transmitida desde un gesto concreto. Vamos a hablar de nuestros maestros en la Iglesia Católica, que son los pobres. Quisiera traer a colación un discurso, un encuentro del Papa Francisco en Bolivia, el 19 de julio del 2015 en Santa Cruz, ante 1.700 representantes de movimientos populares. Él ahí cuestionaba que qué pasa con las personas que viven en la cultura del descarte. Y nos cuestionaba no solamente a los que estaban ahí en esa reunión, nos cuestiona también a todos los que estamos dentro de la Iglesia Católica, el clero y también los laicos, en fin, todos, ¿qué estamos haciendo con esto de la cultura del descarte? Él además proponía respetar 3 T's: techo, tierra, trabajo. Ante esta realidad y ante la Jornada Mundial de los Pobres, que también él mismo ha querido aplicarlo en la Iglesia y en el Vaticano, los gestos que trae últimamente el Vaticano con la limosnería allí en el Vaticano, cuidando a los pobres de la ciudad de Roma. En fin, hoy tenemos mucho que hablar y hoy rompemos fuego. Patricio, adelante, ¿qué quieres contarnos? Buenos días, es una alegría nuevamente estar con todos ustedes, compartir este programa. Me parece, Javier, que es un tema muy importante que estás trayendo a colación, porque está tocando el núcleo de la revelación de Dios, ¿no? Me parece que sería interesante para todos, especialmente para todos los católicos, que podamos también abrirnos a hacer una formación integral con este tema, ¿no? La Iglesia ha desarrollado a lo largo de su historia milenaria un compendio, una doctrina social sobre este tema, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, que para muchos es desconocida, pero que si la leemos, la reflexionamos, y si también vamos a los evangelios, vamos a ver que el tema de la pobreza está en el corazón de nuestra fe. En ese sentido, a veces creo que pensamos que la salvación tiene que ver simplemente con la vida eterna, pero el plan de salvación que Jesús vino a traer tiene que ver con la transformación de la historia. No es de Dios que la mayoría de la humanidad esté viviendo en la pobreza. Dios no quiere la pobreza. Y en ese sentido, como nuestra fe es encarnada, todos estamos llamados a transformar la historia, ¿no? Y creo que tenemos que abrir el corazón y abrir nuestra conciencia y darnos cuenta que nosotros, como católicos, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a abrazar el mensaje de Jesús y transformar la historia, haciéndonos una iglesia samaritana. No voy a dejar de olvidarme de esa expresión tan linda del Papa, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Es el corazón, repito, el núcleo del Evangelio. Así que creo que va a ser interesante que entre todos dialoguemos sobre esto, ¿no? Y reflexionemos. Daniel. A mí me llama la atención también, siguiendo la línea de Patricio, antes que nada los saludo a todos con mucho gusto y espero que se encuentren todos muy bien. Hacer una sana distinción entre la pobreza evangélica y aquella que catalogó también el Papa Francisco como los pobres por oficio. Es decir, aquellos que han hecho de la miseria o de la pobreza un modus vivendi, ¿no? En este sentido, como que ubicando también la línea de Patricio, donde se decía que no es de Dios que tantas personas vivan una situación de pobreza, tampoco resulta de Dios el que una persona elija como un modus vivendi la miseria como parte de su realidad, ¿no? Como parte de su vida. Es decir,
esta distinción, porque para nosotros nuestro modo identitario, por así decirlo, desde el Evangelio, por las bienaventuranzas, desde el Evangelio mismo con las acciones concretas de Jesús, que se traducen hacia los pobres, que se traducen como los destinatarios concretamente del reino, pienso que resultaría siempre importante hacer la distinción entre esta pobreza evangélica y entre los pobres por oficio también. Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Roma, muchos saludos. Pues veo que ya están abriendo campos para el diálogo, así que yo voy a abrir otro más. ¿Qué les parece? Y así luego a ver cuál tomamos. Es cierto que no es de Dios toda la pobreza que existe en el mundo. El punto que abre también Daniel sobre los pobres de oficio, otro tema importante. Y yo les abro un tercero. ¿Qué tiene que ver esto con la esencia nuestra de ser creyentes y de esa pobreza espiritual de la que a veces se habla también, ¿no? Es decir, en toda esta realidad hay una cuestión profunda de nuestra fe que nos tiene que recordar lo necesitados que somos todos, lo importante que es ver que la pobreza del otro, cuando yo le estoy ayudando, en realidad no le estoy ayudando, estoy ayudándome en el fondo a mí mismo, aprendiendo qué es la vida y la necesidad que tenemos de Dios mismo, ¿no? Y cómo esto engancha radicalmente con la encarnación de Jesucristo. Por lo tanto, aquel que le rece mucho a Dios y a la Virgen María no puede menos, si es auténtica y profunda y va madurando y creciendo en su fe, no puede menos que ejercer la caridad con aquellos más necesitados y sobre todo consigo mismo. Y ahí iremos aprendiendo una pobreza que llamamos espiritual. Los religiosos tenemos un voto que llamamos de pobreza, ¿no? Que a veces se confunde solo con temas materiales, ¿no? Y va tocando en el fondo todos estos temas existenciales nuestros que qué bueno que el Papa Francisco nos los está recordando. No solo por justicia, vamos a decir, sino por aprender la profundidad de la vida y del tema básico de la encarnación de Jesucristo. A mí me resulta interesante, Javier, esto que estás diciendo, ¿no? de la encarnación, porque es un principio teológico clave para nosotros. A veces tenemos, creo, una comprensión reducida de lo que significa la espiritualidad, ¿no? O lo que hacemos es hacer una distinción entre espíritu y materia, un dualismo que en el fondo no es cristiano, porque nuestra fe, como decías, es encarnada y a veces, como decía también antes, pensamos o nos abrazamos a esta expresión antigua de salva tu alma, como si la historia no tuviese que ver con la salvación. Y no olvidemos que la Biblia, por ejemplo, es una expresión de Dios que se encarna en la historia para hacer de esta historia universal una historia de salvación. Y la salvación, como decía antes, no es simplemente la vida eterna, sino que es la salvación integral que Jesús vino a traer a esta historia, que él llamó Reino de Dios, que comienza en esta historia, ¿no? Que es un proyecto humanizador de una vida más digna para todos. Por eso, cuando vamos a los evangelios, vamos a ver que Jesús está todo el tiempo luchando contra el sufrimiento, contra aquellos que estaban descartados. Jesús siempre va a los márgenes, se acerca a aquellos que están sufriendo para devolverles la dignidad. Ese fue el ministerio público de Jesús, ¿no? Que él lo llamó Reino de Dios. Por eso, qué importante para nosotros como iglesia que seamos signos de este reino y que sigamos abrazando este ministerio de Jesús, ¿no? De ir especialmente a los descartados, a aquellos que están tirados al borde del camino. Una fe encarnada. Y si rezamos, nuestra oración tiene que ser de alguna manera para después esta creencia en este Dios de la vida se encarne en gestos concretos, ¿no es cierto? Así que, bueno, sigo sumando a la reflexión. Sí, nada más en esta línea de Patricio Javier, yo quisiera seguir también la línea del discurso del Papa le recuerdo, 19 de julio 2015, en una expoferia de Santa Cruz en Bolivia. Él decía en este discurso que la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral, ¿sí? Y a veces confundimos esto de la solidaridad nada más en dos versiones, ¿no? Primero, en una filantropía. Yo, bueno, pues ayudo y doy esta limosna y me quedo tranquilo, ¿no? Teniendo quizás a los trabajadores maltratados y con un mal sueldo. Esto es por una línea. Pero también está la otra,
Cuando hablamos de pobreza, sobre todo los que desde, vamos a decir, entre comillas, clericalismo, desde los sacerdotes, nosotros 4 que estamos aquí, y hablamos de pobreza y vamos con estos discursos, hay una iglesia que tiende a señalar como los curas rojos, ¿no? Los curas de la liberación. Como que se quiere callar la voz de la pobreza, como callando la voz de la propia conciencia con estas falsas teorías que han corrido por dentro de la iglesia. Y creo que, como dice el Papa, esto es un deber moral. No podemos permitir los católicos estar indiferentes ante una realidad de pobreza que hay en toda Latinoamérica. Daniel. Sí, a mí me llamaba la atención en este mismo discurso porque creo que ponen en evidencia cuál es mi posición de frente a la pobreza. Pienso 2 cosas. Una, ya la señalaste tú con el discurso, que es la parte filantrópica. Es decir, si yo tengo de frente a mí una realidad de pobreza que para mí genera una posibilidad de solidaridad y por otro lado de dar algo, para mí de dar algo para los otros, pone en evidencia cuál va a ser la posición de la persona de frente a la pobreza. Lo que quiero decir es que siempre será importante que valoremos o analicemos cuál es mi posición de frente a la misma. Pienso entonces que una puede convertirse en un discurso filantrópico, otra puede convertirse en un discurso muy narcisista. Ya lo empezaban a comentar allí entre Javier y Pato, el hecho de que haya personas que solamente quieran dar por mostrarse o dar lo que les sobra. Dentro de la cultura del descarte y desde un fenómeno muy narcisista, dar lo que me sobra es dar lo que me estorba. Entonces le doy al otro lo que me estorba, lo que ya no quiero, lo que ya no me gusta, lo que está roto, lo que ya usé demasiado, entonces lo doy hacia el otro, etc. Y creo que una tercera opción, que resulta siempre a la que estamos invitados los cristianos, es nuestra reacción evangélica de frente a esto. Creo que nuestra reacción de frente a la pobreza tendría que ser dar lo mejor de nosotros de frente a las personas que tenemos. Hablo de la pobreza, como ya lo has señalado tú, Acero, no tanto desde un punto de vista material solamente, sino de la pobreza en términos más amplio. Quizá los pobres viven en nuestra casa. Son aquellas personas que están hambrientas de tiempo, que están hambrientas de escucha, que están hambrientas de caricias, que están hambrientas de tantas realidades que quizás nosotros pudiéramos considerarnos ricos de ellas y no nos atrevemos como a ofrecerlas o a darlas. Para mí se me hacía como importante valorar que el que da se revise también. O sea, ¿cuál es mi posición cristiana de frente a la pobreza? O si mi posición es cristiana, porque puede ser una posición no cristiana. Por un lado, esta que mencionabas de la filantropía o la otra, la narcisista. Javier. De lo que decías antes, de los 2 extremos que estabas comentando, el Papa Francisco ha comentado, ¿no? O sea, la opción fundamental de ayudar, de amar, de servir, de este tema de la caridad y de fijarse en las marginaciones, en las pobrezas como algo esencial de ser creyente. Él mismo ha dicho, no se trata de ideologías. Ayudar a un pobre no es un tema de comunismo, no es un tema ni de ideologías, ni de políticas, ni nada, es puro evangelio. Entonces, en esto no hay mucho, creo yo, que podamos discutir, sino el hecho de que examinarnos, lo que decía Daniel, ¿no? Examinarnos si esto es importante o no para nosotros en la realidad en concreto. Muy bien, vamos un momento a un corte y enseguida regresamos aquí a Eclesia Online. Regresamos aquí a Eclesia Online, 4 sacerdotes platicando sobre diversos asuntos y acontecimientos de la Iglesia Católica, abriendo nuestro corazón y entrando en sus casas, orando también unos por otros. Estamos hablando de un tema esencial en este pontificado del Papa Francisco, que es la atención a los pobres. Los pobres son nuestros grandes maestros. Ya hemos dicho y hemos destacado pues,
diversos temas, diversas aristas que se han abierto en el anterior bloque, y ahora yo sí quisiera destacar y hablar, compartir sobre las nuevas pobrezas, las pobrezas existenciales, ¿no? Las periferias existenciales. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo y ustedes ya van solitos, ¿verdad? En un colegio se suele decir, bueno, pues tal colegio está becando a 100 alumnos. ¡Jo, pues qué gran colegio!, ¿no? Pero no se trata de una ayuda económica. Los 100 alumnos becados, qué bueno, bendito sea Dios. Dentro de ese colegio, vamos a poner que si hay 800 alumnos, 100 son becados, muy bien, correcto. Pero también dentro del colegio hay pobres, hay niños, hay jóvenes que están solos. Dentro de ese colegio no solamente se tiene que becar, sino también hay muchachos que les está costando el aprendizaje por problemas emocionales. Esos son los pobres en el colegio. Esos son a los que tenemos que mimar, cuidar. Esos son nuestros maestros. Y así como pongo esta realidad en el colegio, puede ponerse en otras muchas que a lo mejor ustedes también han vivido. Así que abrimos el micrófono y quien rompe fuego. Quisiera yo decir un ejemplo que en la práctica clínica lo vemos mucho, y es darnos cuenta que como personas, como ciudadanos en este momento nos estamos encontrando mucho una pobreza existencial, siguiendo también tu línea, que le llamamos en clínica la anedonia, es decir, pérdida de placer y pérdida de gusto de hacer las cosas que habitualmente hacemos. Hablo de esta como una pobreza existencial porque qué terrible hacer de la vida diaria un pesar, cuando no disfruto lo que hago, cuando no siento como el coraje, la parresía, ¿no? La fuerza, el dinamismo, el levantarme en la mañana con el deseo de que avance el día para hacer lo que deseo habitualmente, ¿no? Por el contrario, padecerlo, vivir la insatisfacción de que tengo que hacer las cosas. Aparentemente funciono, aparentemente hago las cosas, pero le pierdo el necesario placer que esto tiene. La anedonia es en la parte clínica en este momento una de las sintomatologías que nos visitan demasiado. Jóvenes que tienen que ir a la universidad porque les toca, es la edad, pero no saben qué elegir, pero no saben qué es lo que les gusta. Qué tragedia no saber qué es lo que me gusta. Lo considero una pobreza porque creo que es una riqueza siempre la elección que hacemos de aquello que nos gusta. Si yo no hubiera elegido ser sacerdote como algo que a mí me apasionara, como algo que a mí me fascinara, que soñara yo el día de mañana con serlo, qué tragedia hoy vivirlo de esa manera. Por eso creo que la pérdida de placer en este momento va siendo uno de los fenómenos que resultan más habituales en la práctica, en los hogares, con nuestros jóvenes y con las personas que salen a trabajar sin el gusto, la fuerza, el dinamismo, sino con la pesadez, la monotonía, la tragedia de vivir el día a día sin el más mínimo gozo de hacer las cosas. Pues viendo un poquito como estas periferias existenciales de las que habláis, Javier, Daniel, no sé, a mí me vienen a la mente pues una serie de experiencias personales, ¿no? Con las personas a las que toca acompañar y a las familias con las que uno ha tratado en pastoral o en acompañamiento en lo que a mí me ha tocado, ¿no? Y no sé, se me ocurre una lista larga de pobrezas que van mucho más allá de tener mucho o poco dinero, ¿no? La pobreza de quien tiene un padre pues que bebía mucho, que pegaba a su mujer, la pobreza de quien no ha tenido padre o madre, las pobrezas de sentirse abandonado brutalmente o que ha sido, que Daniel puede hablar, abusado. Todos estos temas son unas pobrezas tan brutales dentro de los corazones de las personas que, no sé, una mínima fe sensible nos tiene que llevar a poder sintonizar y a dar un poquito de nuestro tiempo, de nuestra escucha a todas esas cosas que están en los corazones, ¿no? Las periferias que existen en el corazón de toda persona, tenga mucho o poco dinero,
yo creo que son casi las más centrales, ¿no? He visto mucha alegría en gente pobre, con poco dinero, digamos, y muy agradecidos cuando te has acercado a ellos. Y cuánta soberbia, cuánta pobreza vital en gente con mucho dinero, ¿no? Pero las experiencias vitales que hemos vivido a lo largo de la vida son pobrezas que han mordido el alma y el corazón de tantas personas. Yo ahí sí creo que podemos sintonizar todos mucho y seguro que tenemos muchas experiencias por ahí. Sí, me gustaría aportar un pequeño testimonio. Hace un tiempo atrás estaba en el hogar en Amigos de Jesús y queriendo utilizar imágenes, tratando de explicar a una adolescente acerca del amor de Dios. Me estaba haciendo preguntas, ¿no es cierto? A veces los adolescentes preguntan. Me preguntaba sobre Dios, sobre el amor de Dios, etcétera, ¿no? Y yo quise de alguna manera utilizar una imagen, ¿no? Y dije, bueno, lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Y en cuanto dije eso, esta joven empezó a romper en llanto, ¿no? Y me dijo con cara seria, con profunda tristeza, pero las mamás abandonan a sus hijos. Me dejó sin palabras, ¿no es cierto? Porque, bueno, una joven que había sufrido el abandono de su madre, ¿no? Y pienso, qué mayor pobreza que esa, ¿no? Aquellos que han experimentado el abandono de las personas que supuestamente deberían estar ahí desde el principio para cuidarlas, amarlas, ¿no? Protegerlas. Creo que esa es una pobreza existencial profundísima, ¿no? Y creo que de alguna manera como sacerdotes y todos como cristianos, ¿no? ¿Cómo podemos responder a esa pobreza existencial? Y que como consecuencia después tiene esto que decía Daniel, ¿no? Que muchos a raíz de eso sienten la falta de deseo de vivir, ¿no? ¿Cuántos pierden el sentido por la vida? Que no saben qué hacer, no saben qué quieren, no saben para qué existen. Una radicalidad de la pobreza creo que es esa, ¿no? Y ojalá que podamos de alguna manera encontrar modos, ¿no? de empatía para poder acompañar estos procesos, ¿no? Que me parece que la respuesta no es tanto desde las palabras, sino desde las presencias que acompañan, ¿no? Y que de alguna manera podamos generar esos espacios que estas personas no tuvieron, o estas presencias que no tuvieron desde pequeñitos, ¿no? Les faltaron presencias importantes como sus padres. ¿Cómo podemos de alguna manera suplir esas ausencias, ¿no? Así que, bueno, aporto también como testimonio. Quisiera, ahora que ya está en este proceso testimonial, aquí nuestro padre Patricio, quisiera lanzarles una pregunta. Nuestros modelos formativos, los de cada uno, han sido en una educación basada en la pobreza, es decir, en dejar desprenderse de las cosas, o ha sido en una educación más bien en la avaricia, el tener para por si acaso, ¿no? El cuidar para por si acaso, ¿no? No sé qué experiencias ustedes han tenido respecto a sus estilos formativos o cómo ven ustedes cómo está hoy el estilo formativo en la Iglesia, cómo van saliendo pues, los nuevos sacerdotes en la Iglesia Católica, si es realmente desde este desprendimiento o es desde sí, esto es pobreza, pero hay que tener para por si acaso. A mí me llama la atención que, por ejemplo, sí hay como una cierta resistencia en los hogares para encontrarse existencialmente con las realidades de pobreza. No solamente la avaricia, sino también es la indiferencia, creo. Y está el fenómeno incluso que llamamos aporofobia, que es el miedo a los pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, una iglesia aporofóbica, una sociedad aporofóbica es aquella que tiene miedo a los pobres. Y tener miedo a los pobres, ¿qué significa? Que si nos has propuesto hablar de la pobreza existencial, pues obviamente que es ¿a qué le tenemos miedo en la pobreza existencial? Pues le tengo miedo a que, ejemplo, no somos un matrimonio feliz, entonces acto seguido nuestra aporofobia es poner en nuestras redes sociales fotografías
donde continuamente estemos tomándonos fotos juntos como pareja, fotos juntos como matrimonio, la familia perfecta, la familia feliz. En la época del selfismo y en la época de la realidad líquida que el experto Bauman ya nos ubicaba, es darnos cuenta que la gente con este miedo y con esta fobia a la pobreza es una realidad que no quiere ventilar, que la pobreza se quede escondida dentro de las realidades más incapaces de poder ser vistas dentro de la casa, pero hacia afuera, es decir, hacia las ventanas digitales, se pueda ver con toda tranquilidad todo lo contrario a esta situación de pobreza. Creo que si en la iglesia nos ocurre lo mismo, que la sociedad está viviendo como este fenómeno contrario fóbico a la pobreza, pues obviamente que intentaríamos mantenernos siempre como ajenos a una realidad de pobreza concreta. Pues a mí, ¿cómo te diría? Preguntas por cómo hemos sido formados en este tema, ¿no? A mí se me ocurrían, en cuanto estabas hablando, como dos ambientes. Uno, el mío familiar propio, y otro, pues el seminario, cuando entré y pues cómo me fueron formando, ¿no? Para ser religioso, sacerdote, en este tema de la pobreza. Pues no sé, creo que he recibido, o me ha tocado más el corazón, lo que he vivido en mi familia que lo que recibí en el seminario. Sin despreciar nada, porque toda la formación pues fue buena, vamos a decir, ¿no? Pero en el seminario nunca me faltó nada. En mi casa tampoco me faltó nunca nada, pero la diferencia estaba en que en mi casa nunca hubo cosas de más. Mi padre tenía 2 trabajos para poder llevarnos a todos a un colegio, para poder alimentarnos a todos, nunca nos faltó nada. Pero eso es lo que a mí me ha marcado, es lo que el ambiente en mi casa, que vamos a decir, nunca me ha faltado de comer, nunca. Pero ese sacrificio, ese amor, esa dedicación familiar, etcétera, eso yo sí lo llevo mucho más marcado que muchas de las enseñanzas, a veces muy teóricas, que recibí en el seminario, ¿no? Yo creo que el enfoque que a mí siempre me ha gustado, y a lo mejor por eso soy agustino recoleto, es el de lo que habla San Agustín, ¿no? O sea, no se trata de tener muchas cosas, eso no da la felicidad, sino de necesitar poco. Cuantas menos necesidades tengamos, pues seguramente vamos a ser más felices y podemos irnos a lo más fundamental. Esa sería la pobreza que a mí me gustaría ir viviendo, que creo en mi familia se me enseñó de manera no teórica con estas palabras, pero sí con lo cual yo puedo dar muchas gracias a Dios por una familia que se sacrificó mucho, ¿no? Y me gustaría poder dar de lo mío para sacrificarme por otras familias que también pueden estar necesitando, ¿no? Creo, Javier, que ahí diste como en la tecla, ¿no? Para un criterio de discernimiento, todos nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa la pobreza evangélica? ¿Qué lo estabas diciendo? ¿Qué es vivir con lo necesario? Y la pregunta entonces es, ¿qué significa para mí vivir con lo necesario? En mi realidad de familia, ¿no? En este contexto en el que vivo, en mi barrio, con mi familia, con mi trabajo, etcétera, con la cantidad de hijos que tengo. ¿Qué significa vivir con lo necesario? Así que dejo esa pregunta, yo me la hago a mí mismo como sacerdote. ¿Qué significa vivir con lo necesario como cura, ¿no? Así que bueno, ojalá que todos podamos descubrir y tener una respuesta ante esto. Bueno, pues entonces sí respondo yo también. En esto es el mismo criterio, la familia, el sacrificio. La verdad que nunca me faltó nada y muy agradecido. Pero sí, donde realmente se inculca todo esto es en la familia, ¿no? Luego, como en la institución, en la vida religiosa, lo bueno y lo que te va purificando es irte trasladando a otras comunidades, ¿no? Porque al final lo que tienes o se queda en la comunidad o todo se va al seminario y llegas a otro sitio y estás igual, pues bueno, vas comprando algún librillo para consultar y tal, te vas de esa comunidad y lo mismo, queda en la comunidad o se va al seminario, ¿no? En una actitud de desprendimiento. Quizás el peligro que tenemos son las seguridades que hay detrás nuestras, las instituciones, ¿no? Llámese orden, congregación religiosa, llámese diócesis o arquidiócesis. Quizás son unas seguridades en las que
como no empecemos a pensar un poquito, nos pueden volver indiferentes ante las nuevas pobrezas existenciales y ante la pobreza, ¿no? Yo siempre digo que los pobres son nuestros grandes maestros, y la experiencia que tuve, sobre todo en hospitales, 13 años allá en el Hospital General Centro Médico Infantil en la colonia de Doctores, la experiencia con los alumnos de vespertina en Querétaro, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es lo que al final enseña a vivir, pues con lo necesario. Todo lo demás va sobrando, el ser sensibles. Nos tenemos que ir, el tiempo pasa, la televisión es así. Muchísimas gracias a los tres por este espacio, por compartir. Gracias a ustedes por seguirnos a través de la red social, a través del canal de televisión. Nos seguimos viendo. No se olviden de una cosa: qué hermoso sería si los pobres ocuparan en nuestro corazón el lugar que tienen en el corazón de Dios. Hasta la próxima.